ya desde 2019, siempre vinculado a este hecho de la ruptura constitucional en Bolivia, desde 2019 Estados Unidos, por lo menos algunos senadores demócratas, se han expresado respecto a la situación de Bolivia. Eh, no solamente hubo ese hecho de la transición cuestionada de Yanine Áñez, sino los días previos, porque esto tiene un origen. Dirán algunos, el origen es que Evo Morales se ha pasado por el forro el referéndum de 2016, luego apeló al Tribunal Constitucional para que lo habiliten como candidato. Puede ser para comprender el hecho, pero el día mismo de las elecciones ya hubo cuestionamientos de la OEA al proceso electoral. En un anticipo de su informe preliminar, unos 2 o 3 días antes de la fecha pactada entre el Estado boliviano y la Organización de Estados Americanos, la OEA emite una opinión que ha sido la que finalmente decantó toda la crisis en la madrugada del 10 de noviembre de 2019, la OEA. Pero después de esos hechos han habido otros, ya conocemos como las masacres de Sacaba y Sencata, las muertes en la zona sur, la violación de derechos humanos en Vila Vila, la muerte de 2 personas en enfrentamientos entre civiles en Montero, la muerte de un campesino en Betanzos el 12 de noviembre. Pero el Congreso de Estados Unidos se ha ocupado a través de senadores demócratas de intentar encontrar explicaciones respecto de la actuación de la OEA. Hace poco nada más se ha incluido en el presupuesto una investigación sobre los hechos en Bolivia, sobre la violación de derechos humanos en Bolivia. ¿Qué avance tiene esto? ¿Qué posibilidad hay de que pueda llegar a buen puerto para quienes defienden el derecho de las víctimas? Tomás. Bueno, como has mencionado, hay unos senadores que han presentado una acta pidiendo una investigación en 2 cosas. Primero, el papel de la OEA en lo que pasó, los errores de la OEA, o si hubo errores o no, y también las violaciones de derechos humanos que pasaron después. Y bueno, la verdad es, yo creo que es algo muy grande. Si los gringos responden, porque lamentablemente los senadores, los congresistas de los Estados Unidos no tienen muchas cosas, no están enfocando mucho en Bolivia. Pero si presentan una acta pidiendo una investigación, señala que están muy preocupados sobre lo que pasó. Y en este punto, yo creo que no hay debate en este momento. Todos los que han investigado lo que pasó en Sacaba, por ejemplo, dicen que son masacres. 100%. Todos dicen esto. Entonces, en este punto es muy claro lo que pasó. El Estado estaba involucrado en violaciones de derechos humanos extremos. También había otras violaciones de derechos humanos entre civiles en 2 lados, pero hubo un momento de conflicto muy, muy grave y aumentó después de la transición ilegal. Entonces, los senadores quieren ver lo que pasó y el papel, bueno, del gobierno de Bolivia, pero también el papel de Almagro y la OEA en impulsar esta violencia que pasó en 2019. ¿Puede esa eventual investigación desahuciar el informe de la OEA respecto a las elecciones de 2019? Porque han adelantado que van a recurrir a investigaciones independientes y de expertos internacionales también. La verdad, no sabemos exactamente lo que van a hacer. A veces en este tipo de investigación pueden publicar la investigación, puede ser algo cerrado y ellos pueden decir un par de cosas, un par de oraciones y nada más. Entonces no sabemos, no hay mucha transparencia todavía y vamos a ver lo que hacen, lo que van a analizar y lo que van a determinar y lo que van a decir públicamente. Entonces, en este punto por lo menos no hay mucha información porque hay varios caminos donde pueden ir en esta investigación. En general en los Estados Unidos, bueno, a veces son públicos, a veces no. Y entonces no sabemos mucho de esto, pero como he dicho, señala que tienen mucho interés y están muy preocupados porque no hacen esto mucho. No es muy común. Si tienen que investigar lo que pasó en otro país,
con la OEA, por ejemplo. ¿Qué trascendencia encuentra Tomás Becker respecto de ya la aprobación de un presupuesto para una eventual investigación? Perdón, es cortada. Te Lo siento, preguntaba hermano. si qué trascendencia o qué valor tiene el hecho de que el Congreso haya presupuestado un fondo para estas investigaciones. No, es como he dicho, lamentablemente Bolivia no es una prioridad en los Estados Unidos, en los políticos. Hay muchos países en el mundo, tienen que enfocar en varias cosas. Pues si están enfocando en esto, van a usar fondos para investigar esto. Es algo grande y señala, como he dicho, señala que hubo violaciones de derechos humanos extremos que pasaron y muchas dudas de las acciones de la OEA, especialmente después de varias otras investigaciones, diciendo, bueno, criticando las acciones y el análisis de la OEA. Entonces señala que es algo grande, porque generalmente los gringos tienen interés en Gringolandia, no en Bolivia. Ahora, siempre en este tema, Tomás, la semana pasada estuvo presente en Bolivia una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente liderada por su secretaria ejecutiva, y se ha comprometido en un acuerdo con el gobierno de Bolivia a hacer seguimiento a las recomendaciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes durante los próximos 2 años. Tareas iniciales, 3 reuniones anuales con víctimas, con autoridades del Estado, con quienes pudieran dar información respecto al avance de las recomendaciones. Hasta el momento, lo único que se adelantó es el pago de reparación económica para parte de las víctimas de Sencata y casi nada para las víctimas de Sacaba. Y también hay otros sectores de víctimas que están demandando un trato similar en casos especialmente de vidas perdidas. Hay un crédito de fideicomiso que el gobierno está otorgando a los familiares de las víctimas, pero hay trabas, nos decía el otro día la señora Kisbert, que es representante de 9 fallecidos de Sencata, que les traban. Si tienes atención, si tienes reparación económica, ya no tienes derecho al crédito, o si te han dado un trabajito a algún pariente, no tienes derecho a un crédito. Entonces hay ese tipo de actuaciones. Pero un tema que a mí personalmente y a la producción en general de La Razón Radio preocupan es que hasta el momento no haya avance en las investigaciones específicas del caso Sacaba y Sencata, cuya proposición acusatoria está en la Asamblea Legislativa a la espera de un acuerdo de 2/3 para la aprobación de un eventual juicio de responsabilidades contra los presuntos autores de este hecho. ¿Qué información tiene? Las víctimas seguramente con Tomás están en permanente contacto. Sí, no, la verdad es esto me frustra mucho. Claro, durante el gobierno de Áñez no avanzó nada. Fue peor, porque castigaron a las víctimas. Entonces, esto fue un momento muy difícil para ellos. Ahora hay un nuevo gobierno, pero todavía está avanzando muy lentamente. En parte, yo creo que hay muchas personas que son responsables. En parte, este gobierno actual tiene que avanzar más rápidamente. Pero también hay muchos bloqueos, muchos obstáculos del otro lado que, como has dicho, bueno, no sabemos si hay 2/3, porque hay muchas personas que han politizado esto, que todavía, bueno, los informes muestran lo que pasó, pero hay muchas personas que dicen que no hubo masacre o las víctimas Áñez, entonces no están apoyando a las víctimas. Y entonces, esta es una forma de revictimización. Ellos están victimizando a las víctimas. Los políticos que no están apoyando un juicio para las víctimas y los que están obstaculizando. Entonces, no, las víctimas están sufriendo todavía y me pone muy triste porque están sufriendo mucho. Ahora, hablamos el otro día también con el ex secretario ejecutivo de la CIDH, Paula Obrau, quien ante la pregunta de cómo es posible que hubiera políticos que primero quieren reforma judicial antes que reparación judicial para las víctimas. Y él decía que en cualquier parte del mundo lo primero que se hace, por la experiencia, por la trayectoria del trabajo de los derechos humanos, es que primero se preocupen en la reparación judicial a las víctimas y no así
en otros elementos que pudieran hacer, como es en el caso de Bolivia, a una reforma judicial. ¿Qué conocimiento tiene de esto en el derecho internacional, Tomás? No, sí, estoy 100% seguro, de acuerdo, perdón, con Paulo. Y es muy diferente en este contexto. He visto, sí, primero, tenemos que enfocar en las víctimas. Y he trabajado en varios países y nunca he visto lo que está pasando en Bolivia en este momento, donde no están enfocando en las víctimas, están enfocando en la persona, el victimizador, la persona que ha cometido las violaciones de derechos humanos. Hay mucho interés en ella, pero no en las víctimas que han sufrido de esta persona o estas personas que han cometido los abusos. Y hay muchos ejemplos en el mundo. Ruanda, por ejemplo, después del genocidio allá, su sistema judicial fue roto, pero todo el mundo celebró cuando comenzó juicios para las víctimas. En Honduras, por ejemplo, también el año pasado hubo un caso contra la persona que mató a una activista muy famosa allá, Berta Cáceres, y Sí. había un proceso y ganó la familia. Y su sistema, si vas a ver en la lista de cuáles tienen buenos o malos sistemas judiciales, todos celebraron este caso. Entonces, siempre tú puedes hacer las dos cosas. Puedes reformar mientras están ofreciendo justicia a las víctimas, pero siempre tiene que enfocar primero en las víctimas. Es lo que pasa en el mundo, en violaciones de derechos humanos. Entonces, los que dicen que tenemos que reformar justicia antes, simplemente no pasa. Y también quiero enfatizar algo importante, porque yo creo que Bolivia tiene problemas en su sistema judicial. No es horrible, como dice algunos, pero tiene problemas y tenemos que mejorar. Pero los que están diciendo que hay problemas judiciales, muchos no dijeron nada, nada durante el gobierno de Áñez. Cuando su gobierno abusó es el sistema. Cuando su gobierno perseguía personas, a no sé cuántas personas, más que 1,000 personas, había personas en cárcel que no tenían cargos o estaban en detención preventiva ilegalmente. Y estas personas no dijeron nada durante este tiempo. Entonces, mi preocupación es que su interés en la reforma de justicia es algo político, no es un interés sincero en ayudar o mejorar el sistema que necesita ayuda. Sí, Marco. Tomás, una curiosidad, y apelando siempre a tu experiencia, ¿qué esperas de este juicio ordinario contra Yanine Áñez? De las violaciones de derechos Sí. humanos o del golpe 2. El caso Bueno, Golpe 2. golpe 2. Bueno, primero, ojalá manda el mensaje fuerte que no puede llegar a poder en una forma ilegal. Ha sido, como he dicho, catastrófico, en mi opinión, en Bolivia. Ha tenido más golpes que cualquier otro país. Entonces, es importante terminar esta cultura de transiciones ilegales. Y también, yo creo que es diferente que el caso de las violaciones de derechos humanos y tiene que avanzar este caso. Pero ojalá puede ser un camino para el otro caso, porque están involucrados. No es una sorpresa que una persona que llega a poder en una forma ilegal, antidemocrático, sus siguientes acciones son antidemocráticos, matando a personas, deteniendo a personas que critican al gobierno. Entonces, son diferentes, pero también están involucrados y ojalá sirve para que las víctimas de los abusos puedan conseguir justicia por fin. Perfecto. Bueno, esperamos estar en permanente contacto a partir de ahora también, Tomás, considerando de que este hecho va a generar repercusión no solamente en Bolivia, sino también una repercusión internacional. Habrá reacciones sobre lo que tenga que definir hoy el Tribunal Judicial, o en su caso encaminar el proceso, o en su caso rechazar, porque el gobierno teme también que pudieran haber chicanas. Lo que sabes, en Bolivia chicanas es ponerle trabas al procedimiento, al proceso en sí,
de juicios en el país. Muy bien. Yanine Áñez, por ejemplo, a través de su defensa ha estado pidiendo de que la apertura de los juicios orales sea presencial y no así virtual como está establecido mientras en el país todavía continúe la emergencia sanitaria. Gracias pues, Tomás, por este contacto con La Razón Radio. Hermanos, gracias a ustedes. Gracias. Era Tomás Becker, él es abogado, es activista de derechos humanos, ha estado acompañando para contar un poco su trayectoria en el juicio de responsabilidad, no juicio de responsabilidad, Juicio las ordinario. investigaciones del caso de las masacres de Sencata de 2003, con la muerte de 69 personas en manos de las Fuerzas Armadas, y luego también se ha involucrado en las masacres de Sacaba y Sencata, ha hecho parte de las investigaciones, ¿no? Ha estado él presente en los hechos y por eso es que tiene conocimiento de causa. Y ahora esto último, su comentario, su criterio respecto de la apertura del juicio oral contra Yanine Áñez